Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, un programa más para seguir transmitiendo herramientas que sean de mucha utilidad realmente para la comunidad. Entonces ya vamos a presentarlo a él porque queremos saber, tiene muchísimas cosas, historias, anécdotas seguramente también que contarnos, pero más que nada saber sobre el tema que nos viene a dejar este día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va al doctor Martín Valdés? Él es, la verdad, una especialista en diagnóstico por imagen y también en medicina ayurvédica, que de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá de nuevo en otro programa con Jorge. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Y bueno, la verdad, muy bien, contento y con muchas ganas de compartir humildemente mis conocimientos para quien le sea útil, ¿no? Eso. Yo quiero saber, de doctor especialista en diagnóstico por imágenes, ¿cómo te puede interesar o cómo vas con esta rama de la medicina ayurvédica? ¿De qué se trata? Bueno, yo sí vengo de una formación tradicional dentro de la medicina, ¿sí? Que es la medicina alopática, la medicina occidental, y bueno, mi viraje hacia lo que son las medicinas complementarias o mal llamadas alternativas se produce ya en los últimos años de mi formación como médico radiólogo, digamos. No obstante, al principio, ya en los primeros pasos de mi formación, uno ya empieza a darse cuenta por ahí ciertas limitaciones que tiene la medicina que nosotros practicamos, ¿sí? La mercantilización, la deshumanización, es una medicina por ahí excesivamente organicista, ¿no? Centrada mucho en el síntoma, en el órgano y no por ahí no comprende tanto los factores psico emocional o inclusive espiritual. Y bueno, de a poquito empecé a buscar herramientas que sirvan como para complementar todas las carencias que yo veía dentro de la medicina y fue una búsqueda, bueno, de varios años, ¿no? Principalmente una búsqueda personal primero, empezar a ampliar la conciencia respecto a hábitos alimentarios, a descansar bien, a actividad física, a la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con las demás personas, ¿sí? Al ambiente en el que vivimos, etcétera. Y bueno, empezar a ver cómo todo esto afecta a nuestra salud, a nuestra integridad, a nuestro estado de armonía. Y bueno, me empecé a investigar varios tipos de disciplinas, herramientas, métodos, hasta que di con el yoga. Y empecé, bueno, ya hace unos 7, 8 años a practicar yoga. Primero empecé por la parte teórica, digamos, que a mí me sedujo mucho la parte de la teoría del yoga, que es muy interesante y muy profunda la visión que tiene del ser humano en todas sus dimensiones, digamos, no se queda solo en lo físico. Y después sí me empecé a volcar a lo puramente, a la ciencia hermana, digamos, del yoga, que es la que se encarga más de la parte física, ¿sí? El yoga es una disciplina eminentemente mental y espiritual, ¿sí? Paradójicamente acá en Occidente la consideramos una disciplina física principalmente, ¿no? Pero lo físico es un apoyo para el desarrollo mental y espiritual. Pero la Ayurveda, que es la parte más concreta, digamos, que es la que se encarga del cuerpo, ¿no? De llevar balance al cuerpo y, bueno, conjuntamente las dos, un balance cuerpo, alma, mente, espíritu, ¿sí?
Y bueno, a partir de ese camino fui haciendo pequeños cambios, hasta el día de hoy que sigo haciendo cambios, ¿no? Y sigo aprendiendo, como todo, ¿no? En esto de la medicina, en un momento decía que tiene sus limitaciones. Para vos ya te sentías como que era hasta ahí donde llegaba todo lo que los libros te podían decir. Sí, tampoco quiero decir que soy un gran estudioso de la medicina, que leí todo o sea, tengo una especialidad hecha, siempre fui muy curioso, me gusta mucho leer, etcétera. Y más que por ahí, desde el punto de vista de los datos y de las herramientas, etcétera, que aclaro, yo sigo trabajando también como médico tradicional, como médico convencional y no hago caso omiso, digamos, del valor de la medicina occidental para determinadas patologías y para determinadas condiciones, ¿sí? Pero para otro tipo de patologías y para otro tipo de condiciones se queda en lo playo, ¿sí? Es muy superficial, digamos, no hay... el mayor vacío que yo encontraba era la relación, la ausencia de una ciencia, una teoría que explique en profundidad la interrelación que hay entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Yo me daba cuenta que una enorme cantidad de patologías que yo veía en día a día era etiquetada como enfermedades psicosomáticas o por estrés, ¿sí? Y todo puede ser psicosomático por estrés, hasta el cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, todo puede ser por estrés, ¿sí? Entonces es como que había un gran vacío ahí, o sea, decir estrés y le decís, bueno, vaya al psicólogo, ¿sí? Al paciente, pero ¿y qué? Y eso muchas veces no soluciona nada, ¿sí? O sea, el psicólogo obviamente es una herramienta muy valiosa, pero hay veces que funciona y hay veces que no, ¿sí? Hay veces que hay que abordar otros aspectos, ¿sí? Y aparte, bueno, la medicina nuestra hay muchos intereses, digamos, ajenos al bienestar de las personas, ¿sí? Que apuntan hacia más que nada lo económico y que se vuelve una industria, ¿no? Se vuelve una industria y en lugar de generar salud se busca generar rentabilidad, sí, se busca generar dinero, ¿sí? Y ahí entran en juego los laboratorios, entran en juego intereses y por ahí colegas de moral un poco más flexible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que transan con esto y que no le hacen ningún bien al paciente, ¿sí? Que no le hacen ningún bien al paciente, o sea, por ahí puede beneficiar los bolsillos o el prestigio de algunas personas, pero no, lo importante, nosotros estamos para brindar salud y bienestar a otra persona, no para generar dinero o prestigio o reconocimiento, ¿sí? Entonces lo que hay que buscar, y tampoco para implementar dogmáticamente un conocimiento, ¿sí? O sea, decir, yo sé, yo tengo la verdad y todo lo que esté por fuera del cuerpo teórico de lo que es la medicina occidental no sirve, ¿sí? Esa es una actitud muy prejuiciosa que le hace mucho mal a la salud. Y le hace mucho mal porque hay muchos médicos, gente muy capaz o gente muy inteligente, muy formada, descartan sistemáticamente cuestiones, qué sé yo, como la energía, como la influencia de la energía en el cuerpo, o cuestiones como el uso de hierbas medicinales, ¿sí? Por considerarla como, no, eso es la abuela, las viejas, o eso es algo... Claro, siempre antes era, tomate un té antes de dormir. Claro, y funciona, muchas veces funciona, ¿sí? Y sobre todo, si uno en lugar de decir, no, eso, descartar como que, o qué sé yo, o meditación, o ejercicios respiratorios, o disciplina como pueden ser las constelaciones familiares, como pueden ser... Descartar porque no tiene una base científica, ¿sí? Que no tenga una base científica no quiere decir nada, ¿sí? No quiere decir nada porque en primera medida no tiene una base científica, primero porque nadie se dedicó a estudiar científicamente una determinada... ¿Por qué no? Porque no es interesante, si la mayor parte de los estudios científicos se realizan de fármacos, ¿sí? Porque hay una industria que subvenciona los estudios, ¿sí? Y que por otra parte son estudios que en su mayoría están llenos de sesgos, llenos de conflictos de intereses, llenos de fallas de diseño, y nosotros lo consideramos como verdades, es la nueva religión, la ciencia, ¿no? La ciencia, no, si está científicamente probado,
no se discute, ¿sí? Y después uno ve los estudios científicos y son estudios carentes de un diseño apropiado, financiados por entidades que tienen intereses en los resultados de la hipótesis que se plantea. Entonces, decir que es científicamente válido es algo muy laxo, ¿sí? El tema es que ahí en eso entra mucho el tema de los intereses, como decís vos, y entonces como que se busca la adicción de ese paciente a ese medicamento. Y sí, entonces, ahí produce realmente... Y que claro, bueno, a la industria le conviene mantener una persona crónicamente enferma, ni sana ni curada, ni muerta ni curada, perdón, ¿sí? Sino que esté crónicamente enferma, porque es un cliente eterno, ¿sí? Nos permite abrir los ojos y darnos cuenta de que por ahí hay un manejo que va más allá de los intereses que nosotros consideramos válidos, ¿no? Como tener salud, ¿sí? Pero una vez que nosotros sepamos eso y que ya sabemos lo que es la industria, ya sabemos lo que son ciertos manejos, trabajar hacia lo positivo y hacia lo constructivo, ¿no? Bueno, buscar qué opciones tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por estar bien, ¿sí? Porque la salud, ¿sí? A nosotros nos enseñaron, o sea, el modelo médico imperante toma a la salud como que el médico es el que te da la salud, ¿no? El médico, yo voy al médico, el médico está ahí sentado del otro lado y el médico te dice, vos haces esto, lo otro, y yo soy el que te va a dar la salud. Eso es ridículo, ¿sí? Eso es ridículo. O sea, ningún médico en el mundo da salud a nadie, ¿sí? La salud es una responsabilidad individual, ¿sí? La salud yo la conquisto. Si yo no me preocupo por mi salud y si yo no busco estar activamente sano y equilibrado, mi cuerpo me va a pasar factura. Si yo castigo a mi cuerpo me va a pasar factura. Viste que ahora hay kioscos saludables en las escuelas, viste, hay mucho más conciencia sobre el tema de la alimentación, ¿sí? La educación emocional, ¿sí? Que son cosas sumamente importantes, que son los conocimientos que deberían inculcarlo y no tantos datos, ¿no? Porque hoy en día... ¿De qué le sirve a un chico, por ejemplo, tener, no sé, historia? ¿Por qué no decirle qué es lo que es un nutriente, qué es lo que es una vitamina, un mineral, una proteína, un hidrato, una grasa? Sí. Porque no, esos son realmente lo que le va a hacer a ese chico el día de mañana una persona con... Sí, empoderarse de su salud y de su bienestar, hacerse cargo de... ¿Qué es lo que va a hacer, digamos? Claro, totalmente. Una persona totalmente dependiente, porque teniendo cualquier patología, la que sea, por más que sea la diabetes, sin insulina, que es la más fácil de tratar, que se trata con alimentos, no hay necesidad de ningún químico, pero ya es una persona limitada. Y yo digo, si querés realmente el mayor patrimonio que una persona tiene es su salud. Sin salud no tenés nada. Puedes tener todo el dinero que quiera, toda la familia que quiera, puedes tener todos los bienes que quiera, pero si no tenés salud, no tenés nada. Por trabajemos en eso. Y si hay este tipo de apertura y de formación, yo creo que responde a una demanda por formarse, ¿sí? Que es consecuencia de una demanda de la gente de tener opciones, ¿sí? O sea, esto que vos decías de la pastilla, que es la polimedicina, ¿no? Tomar una pastilla para determinada enfermedad, pero el efecto colateral que tiene, necesito otra pastilla para revertir el efecto colateral, y así otra, y se vuelve una... Componés un órgano y descomponés dos, digamos. Claro, exacto. Que esto no quiere decir que todos los fármacos sean malos necesariamente, ¿no? O sea, hay fármacos que son buenos y necesarios, ¿sí? Pero para un momento, para una circunstancia y para una persona determinada, ¿sí? No utilizar sistemáticamente como única opción terapéutica los fármacos químicos, ¿sí? Porque hay infinidad de otras opciones naturales dentro de lo que son desde hierbas, especias, hasta las verduras que compramos en una verdulería, ¿sí? O sea, el perejil es un excelente diurético, así como el pepino, como puede ser. Nosotros podemos tratar, qué sé yo, el rabanito estimula el sistema cardiovascular, tenemos una cantidad de opciones con solo la comida, ¿sí? Para mantenernos sanos sin depender de un fármaco, ¿sí? Que nos desregula a nivel psicofísico y emocional, ¿sí? Porque todos los fármacos ejercen un efecto que regula una cosa pero desregulan otra, ¿sí? Siempre hay que poner en una balanza la relación riesgo-beneficio, ¿sí? Cuando uno medica, ¿no?
Y aparte, bueno, también te regula en otro bolsillo, ¿no? O sea, los fármacos, el costo de los fármacos es terrible, ¿no? La economía, o sea, sin embargo, yo aprendiendo a alimentarme bien, yo por ahí no necesito, puedo prescindir, o sea, sobre todo para las patologías más frecuentes, como puede ser, como es la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Y la hipercolesterolemia, o sea, esas 3 patologías tenemos infinidad de opciones terapéuticas dentro de lo que es la medicina natural, pero cientos, literalmente, o sea, y muy sencillas, y están en la esquina de nuestra casa, ¿sí? En una verdulería, o sea, no, en la esquina de nuestra casa o en nuestro patio, ¿sí? O sea, por darte un ejemplo, el diente de león, que es una de los yuyos y de las malezas, entre comillas, más frecuentes que encontramos en cualquier cantero en la ciudad, es uno de los mejores depuradores hepáticos, depura la sangre, baja los niveles de azúcar, regula el colesterol, ¿sí? O sea, regula el sistema biliar, tiene infinidad de propiedades, un gran detoxificante en general, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿sí? Y eso lo podemos sacar del patio de nuestra casa, ¿sí? O sea, y crece solo en nuestro ambiente, ¿sí? Así como una cantidad de malezas, ¿sí? Como el calancho, por ejemplo, que es como una suculenta que crece en cualquier lado acá, que es un excelente anticancerígeno, ¿sí? La particularidad que tiene la medicina ayurvédica con respecto a esto que vos estás diciendo es que por ahí cambiamos el foco, de decir, vamos a tratar de conocer y de adquirir la mayor cantidad de conocimiento, ¿sí? Que eso es por ahí algo que nos puede exceder y es algo inabarcable hoy en día, ¿no? O sea, basta con entrar en internet y poner hierbas medicinales y te aparecen miles de millones de páginas, literalmente. Entonces, ¿cómo hago yo para filtrar eso? ¿Cómo hago yo para elegir cuál es el nutricionista adecuado, cuál es el médico adecuado, cuál es el instagramer que me está diciendo, me está tirando la posta? ¿Sí? ¿Cómo sé eso? O sea, en lugar de desesperarnos por tratar de abarcar la mayor cantidad de conocimiento o de tratar, la medicina ayurvédica cambia el foco de lo externo a lo interno, ¿sí? De pasar de mirar hacia afuera a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Empezar a conocerse a uno mismo y a ampliar la conciencia, ¿sí? Ampliar la conciencia en todos los aspectos de nuestra realidad, ¿sí? Empezando por el cuerpo. Nunca un médico o un sanador sanó a otra persona. Me refiero a que los médicos, los sanadores, cualquier tipo de terapeuta lo que hace es disponer las condiciones adecuadas para que el cuerpo sane por sí mismo, ¿sí? Porque el que sana es el cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos un sanador interior, ¿sí? El cuerpo en forma espontánea tiende a autorregularse, ¿sí? Espontáneamente nosotros tendemos a la armonía, tendemos a la plenitud. Esa es la tendencia innata de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, ¿sí? El tema es que para que se dé esta circunstancia, nosotros tenemos que vivir en consonancia con nuestra naturaleza interior y con la naturaleza externa, ¿sí? O sea, estar acoplados, nuestra naturaleza interna, estar equilibrados. Y ese es el punto, ver cuál es nuestra naturaleza interior, porque vivimos en una sociedad profundamente desconectada con la naturaleza, ¿sí? Con la naturaleza en todos los aspectos, ¿sí? Todo en el ser humano es cíclico, ¿sí? El nacimiento, juventud, adultez, vejez, enfermedad, muerte, ¿sí? No existe un ser humano que zafe de eso, ¿sí? Todo es cíclico. Y a su vez, nuestros ritmos naturales son cíclicos. Nosotros tenemos un reloj interno, ¿sí? Que maneja los ritmos circadianos, ¿sí? Que el sueño, la alimentación, la actividad física, el trabajo, el ocio, todo se ve beneficiado, ¿sí? Todas las funciones básicas del ser humano, físicas, mentales, espirituales, se ven beneficiadas cuando desarrollamos un hábito, ¿sí? Cuando se hacen de forma sistemática, ¿sí? Cuando nosotros acoplamos ese ritmo natural, ¿sí? Si yo me acuesto con comida en el estómago, ¿sí? El cerebro da una orden, pero el sistema digestivo da la orden, trabajemos a full, ¿sí? Entonces hay una contraposición de órdenes, ¿sí? Por un lado, la parte central dice apaguemos todo, y por otro lado, la parte digestiva dice encendamos todo a full. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que ni lo uno ni lo otro andan bien. Descanso mal, tengo pesadilla, me levanto con un sueño poco reparador y digiero mal, ¿sí? Me lleno de toxina, me lleno de gases, me levanto con la panza así hinchada, o con gastritis, o con reflujo, con acidez, ¿sí? Sobre todo si una comida es muy grande. Por eso se aconseja
que la cena sea liviana, que la cena por lo menos 2, 3 horas antes de acostarse, ¿sí? La horizontalidad también influye, ¿sí? El sistema digestivo está preparado para digerir cuando estamos en posiciones erectas, ¿sí? Si nos acostamos, se estanca la comida, ¿sí? Si la comida se estanca, permanece más tiempo en el sistema digestivo y fermenta más, ¿sí? Se pudre. Si yo quiero estar sano, por ejemplo, en lo que como, yo le tengo que dar importancia no a lo que me dice mi lengua, sino a lo que me dice mi cuerpo, ¿sí? O sea, la comida que me hace bien es la que le sienta bien a mi cuerpo, no la que mi paladar nomás dice, ¿sí? Sobre todo, esto en tiempos, en realidad, sí la lengua y sí nuestro paladar está preparado para decirnos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. El tema es que la alimentación hoy en día en Occidente es desastrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las comidas están distorsionadas en sus sabores, ¿sí? Desde el punto de vista ayurvédico, el sabor es muy importante porque el sabor determina las propiedades de la comida. Yo cuando trabajo sobre la cuestión alimentaria con mis pacientes, yo lo que hago, como primera medida le aclaro que yo no le voy a armar una dieta, desayuno, almuerzo, cena y le voy a mandar a la casa, ¿sí? Claro. Lo que yo busco es cambiar la relación de la persona con el alimento, ¿sí? Pensamos mucho en la comida y no en la alimentación, ¿sí? Entonces... En el placer que produce. Exacto, ¿sí? Y no pensamos en la relación del alimento, o sea... Ahí tengo unos porcentajes que después te digo. Sí, eso que yo estoy... La manzana que yo estoy por comer, en el mejor de los casos, una manzana... por un proceso milagroso se va a convertir en mí, ¿entendés? En 2 horas esto que es una manzana se convierte en parte de mi tejido, o sea, nosotros subestimamos ese milagro que ocurre, ¿no? Entonces, y sí, imagínate, pasa a ser tuyo, digamos, todo lo que pasa a ser vos, pasa a ser conciencia, pasa a ser... Cuando a los bebés los cuidamos en la alimentación, así tiene que seguir siendo durante toda la vida. Nosotros tenemos que seguirnos cuidando de la misma manera que nuestra mamá y nuestro papá nos alimentaron, nos cuidaron, tenemos como que seguir en eso. Y por supuesto, hay una cosa muy interesante con el tema de la apertura de conciencia. La apertura de conciencia... me refiero a empezar a ser más consciente de cómo me alimento y de todos los aspectos de mi vida, ¿no? Que cuando yo tomo un aspecto de mi vida, ¿sí? Un aspecto de mi vida y le presto atención y hago que ese aspecto empiezo a desarrollar un hábito, ¿no? Y ese hábito empieza a ampliar mi conciencia respecto a un aspecto, por ejemplo, a mí personalmente me pasó con el yoga, ¿no? Martín, el tema de esto, de ver estos cambios, esta posibilidad de hacer ese pequeño giro, digamos, para poder tomar un camino que de alguna manera colabore con nosotros mismos y tengamos un buen desarrollo. ¿Eso viene hecho o se hace en el camino por las 2 cosas? ¿Estamos preparados nosotros para tener eso o mucha gente no está preparada y no lo va a ver, digamos? Cualquier ser humano está preparado. Cualquier ser humano está preparado para emprender el cambio, o sea, es voluntad, ¿sí? y darse cuenta de que lo que uno llama felicidad o bienestar o confort, ¿sí? No es todo, ¿sí? O sea, ahí no termina, o sea, no conformarnos con vivir como un animalito, ¿sí? Vivir, tener nuestra comida, tener nuestro techo, tener las comodidades físicas, trabajo, y ahí se acabó, ¿sí? No queda estancarse en el tercer chakra, como se dice en el yoga, ¿no? O sea, que es los 3 primeros chakras son los de la vitalidad, las funciones básicas, esenciales de cualquier animal, de cualquier ser, incluyendo el ser humano, ¿sí? Sino trascender eso, ¿sí? Evolucionar y crecer hacia otros aspectos más profundos de nuestro ser, ¿sí? Que tienen que ver ya con otra conexión, con conectarnos con nuestro corazón, con nuestra intuición, con factores que tienen que ver con la compasión, con la comunicación, ¿sí? Claro, lo que nos hace humanos, pero y después, bueno, lo espiritual, que tiene infinidad de connotaciones positivas y negativas la palabra, ¿no? Sí, Valdés, muchísimas gracias. La verdad que increíble todo lo que nos estás enseñando y estás como comprometido para que mañana a 21 horas nuevamente podamos seguir, porque está muy bueno las cosas que nos enseñaste. La verdad que lo que aplicamos el día de hoy es muy interesante y a la gente que está del otro lado escuchando también. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitar y un placer, y cuando quieran, sí, vengo a compartir mis humildes conocimientos con ustedes. Muy bien.
Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.